Durante la tarde del día de hoy, jueves 5 de mayo de 2022, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es recibido gloriosamente por los hermanos de la República de Guatemala y el presidente Alejandro Yamatei en su gira de amistad por Centroamérica y el Caribe. La gira del presidente Andrés Manuel López Obrador abarcará Guatemala, El Salvador, Honduras, Belice y culminará con su visita a la República de Cuba el 8 de mayo junto al presidente Miguel Díaz-Canel. El presidente Obrador es acompañado por los jefes militares Luis Crescencio Sandoval y Rafael Ojeda Durán, así como el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard. Se espera que la esposa del presidente, Beatriz Gutiérrez Müller, se una a la gira del presidente durante el fin de semana. Esta es la primera gira que realiza el presidente mexicano por Centroamérica desde que tomó posesión presidencial en 2018, y sus únicos 3 viajes anteriores fuera del país fue a los Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador nació un 13 de noviembre de 1953 en Tepetitán, Macuspana, Tabasco, México. A partir del 1 de diciembre del 2018 fue nombrado presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. López Obrador es hijo de Andrés López Ramón y de Manuela Obrador González, quienes eran comerciantes en Tabasco y Veracruz. Inició sus estudios de primaria en la escuela Marcos Becerra y la secundaria la cursó en Villahermosa, Tabasco. El mandatario mexicano es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México. Presentó su tesis en 1987 titulada Proceso de Formación del Estado Nacional de México, 1824-1867. En 1976 inició su carrera política, involucrándose en la candidatura a un postulante para senador por el estado de Tabasco. Su experiencia política fue avanzando, por lo que en 1988 asume la candidatura para gobernador de su natal Tabasco. Asimismo, en 1994 lanzó nuevamente su candidatura al mismo cargo. Entretanto, años después, el 5 de diciembre del año 2000, tomó posesión como jefe de gobierno del Distrito Federal, para un periodo de 6 años. Entre lo que destaca de su carrera política es que fue considerado el segundo mejor alcalde del mundo de entre 400 nominados, entre ellos los gobernantes de Roma, Estocolmo, Copenhague, Turín, Atenas, Hiroshima, Baltimore y París. Esto fue resultado de una encuesta realizada por City Majors en 2004. Posteriormente, en 2005, inició su precampaña hacia la presidencia de la República y tras un largo recorrido vuelve a postularse para las elecciones federales del 2012 y en las elecciones del 2018 gana la contienda, asumiendo este mismo año como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, cargo que ocupará por 6 años hasta el 2024. Andrés Manuel López Obrador ha sido un escritor activo, dejando variedad de ejemplares literarios entre los que destacan A mitad del camino, No decir adiós a la esperanza y Hacia una economía moral. Guatemala no solo es el primer socio comercial de México en Centroamérica, también es la puerta de entrada para el comercio y las inversiones mexicanas con los países del Triángulo Norte, Guatemala, Honduras y El Salvador, y de manera más amplia para la exportación de bienes, servicios e inversiones hacia 6 países de la región centroamericana, donde se concentran más de 49 millones de habitantes. Guatemala ha sido un socio comercial de México primero bajo el Tratado de Libre Comercio México-Triángulo Norte, esto de 2001 a 2011, y posteriormente bajo el Tratado de Libre Comercio Único México-Centroamérica, en vigor desde 2012. El Tratado de Libre Comercio Único México-Centroamérica fue la base para promover una mayor integración productiva de México. En este se buscó dar certidumbre al comercio de bienes y servicios y a los flujos de capital, pues aseguró reglas del juego claras, predecibles y transparentes entre todos los actores. También incorporó compromisos de reducción o eliminación de aranceles para algunos productos excluidos en los acuerdos previos. Por ejemplo, México ofreció acceso sin arancel de manera inmediata para productos lácteos, leche evaporada y condensada, así como para un cupo de 400 toneladas de quesos frescos y madurados, cigarrillos y cartuchos de Guatemala. Este tratado además amplió la liberación que ya se había negociado en el TLC previo,
Asimismo, bajo el TLC único, Guatemala abrió su mercado para las exportaciones mexicanas de productos tales como grapas de acero, autos ligeros de transporte de personas y mercancías, así también autobuses con peso no mayor a 5 toneladas. Además, como parte de los esfuerzos bilaterales para contribuir a la conectividad aérea y fomentar la reactivación económica, Guatemala y México han impulsado varias rutas aéreas durante la administración actual. Guatemala y México analiza la posibilidad de abrir un nuevo consulado del vecino país en Petén. Para México, Guatemala representa la puerta de acceso a Centroamérica. Por eso, la apertura de esa oficina será de mucho beneficio para ambas naciones. El mercado mexicano se encuentra entre uno de los principales destinos de las exportaciones de Guatemala, que en 2021 vendió productos a ese país por $592 millones, mientras que las importaciones superaron los $2.800 millones. Entre tanto, la inversión extranjera directa de México alcanzó el año pasado casi $200 millones. México ha planteado la necesidad de invertir más en Centroamérica, lo cual ayudará a evitar la migración irregular. Otra de las propuestas de México en materia de migración es incrementar las visas de trabajo temporal para ciudadanos de Centroamérica, porque a Estados Unidos le hace falta mano de obra. Destacando las buenas relaciones de amistad entre Guatemala y México, los presidentes de ambos países han sostenido varios encuentros bilaterales donde han tratado temas de interés para el desarrollo de estas naciones. El primer encuentro fue el 20 de septiembre de 2019, cuando el presidente de la República de Guatemala había sido recién electo democráticamente a este cargo. El acercamiento de los funcionarios se llevó a cabo en el desarrollo de la 17ª Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, celebrada en Mérida, Yucatán, México, donde trataron temas de desarrollo económico en la frontera común y el programa Sembrando Vida. Además, el presidente de la República, Dr. Alejandro Yamatei, acudió a México el año pasado a partir del 3 al 4 de mayo, donde fue partícipe del acto de petición de perdón por agravios al pueblo maya, fin de la guerra de castas, en Chang, Santa Cruz, Quintana Roo. Y como parte de la agenda de trabajo conversó con su homólogo mexicano para tratar temas de interés común. El encuentro más reciente fue durante la 6ª Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de los Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, la cual se desarrolló en la Ciudad de México el 18 de septiembre del 2021, donde el presidente guatemalteco destacó la importancia de la solidaridad mundial para enfrentar la pandemia por COVID-19, de la reactivación económica y de los efectos que genera el cambio climático. Por otra parte, entre los encuentros de alto nivel con autoridades de Guatemala y México, el 6 de febrero del 2020, el presidente constitucional de la República de Guatemala, Dr. Alejandro Yamatei, viajó al vecino país, donde fue partícipe de una sesión solemne ante el Senado de la República de México. Durante la ceremonia, el mandatario guatemalteco destacó el trabajo conjunto para la construcción de muros de prosperidad que aportan en enfrentar la migración irregular. Este 5 de mayo del 2022, los presidentes se reunirán nuevamente donde compartirán una amplia agenda de trabajo para estrechar relaciones de amistad entre ambas naciones y dar seguimiento a temas como seguridad fronteriza, cooperación comercial y relaciones binacionales. Tanto al presidente de la República de Guatemala como al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Entre ambas naciones.
Honores al ingreso de los pabellones nacionales de Guatemala y México. A continuación, y con los honores correspondientes, himno de la República de Guatemala.
como siguiente punto, con los honores correspondientes, himno de los Estados Unidos mexicanos. Seguidamente, el doctor Alejandro Eduardo Yamatei Falla, presidente de la República de Guatemala, presentará su gabinete al gobierno, al excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Honores al egreso de los pabellones nacionales de Guatemala y México.
honores al egreso del doctor Alejandro Eduardo Yamatei Falla, presidente de Guatemala, y del excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Señor Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, para esta declaración conjunta. Dejo en el uso de la palabra al señor presidente constitucional de la República de Guatemala, Alejandro Eduardo Yamatei Falla. Muchísimas gracias. Quiero primero expresar mis sentimientos de emoción de la visita del presidente Manuel Andrés López Obrador. Esta es la cuarta vez que tenemos la posibilidad de conversar y hemos logrado aterrizar en distintos programas y proyectos a lo largo de estos 2 años que tengo de ser presidente, que hoy vemos los frutos del trabajo en conjunto y hemos definido una agenda que va a ir prosperando en el futuro, que tiene que ver con temas que nos incumben a ambos países y de los cuales agradecemos profundamente al presidente López Obrador su colaboración impulsando el famoso Acuerdo de Desarrollo Integral que une a México con los países de El Salvador, Honduras y Guatemala, del cual México junto con la CEPAL han encabezado, y el cual Guatemala tiene ya 22 proyectos para ser desarrollados. Es el único país de los 3 centroamericanos que hemos desarrollado proyectos y que esperamos poderlos principiar a concretar en los próximos meses para lograr el desarrollo de nuestra zona fronteriza, específicamente con México. También agradecerle al presidente López Obrador el ofrecernos el apoyo en 2 programas sociales específicos. Uno, Construyendo el Futuro, que va dirigido a jóvenes, y el otro, Sembrando Vida, que va dirigido a que los campesinos tengan la posibilidad de recursos que les permitan el desarrollo de sus tierras, la recuperación de la masa boscosa y poder hacer proyectos productivos especialmente en la zona fronteriza con nuestro hermano país. Gracias, presidente, por la visita. Gracias por el apoyo de su gobierno a los temas que hemos impulsado a nivel internacional y seguiremos trabajando fuertemente en la relación tanto con el gobierno federal como, gracias a su gestión, con los 3 gobernadores de los estados limítrofes con Guatemala, con quien podremos ampliar esa posibilidad de tocar los puntos que los conflictos, los problemas sociales que tenemos comunes, pero sobre todo lograr el tan ansiado desarrollo de la zona fronteriza entre Guatemala y México.
Muchísimas gracias, señor presidente. Pues nos da mucho gusto estar en la hermana República de Guatemala. Agradecemos mucho al presidente Alejandro Yamatei por sus muestras de solidaridad y su amistad con el pueblo de México y con el gobierno que represento. Amigas, amigos de Guatemala, como ustedes saben, tras un periodo oscuro y decadente en el que México se ausentó de América Latina, hoy el gobierno que presido tiene la convicción y el propósito de participar en la construcción de un futuro común para nuestra región, en pleno respeto a las soberanías y a las características propias de cada pueblo y de cada país. Enfrentamos graves problemas comunes que solo pueden ser resueltos mediante la colaboración, el entendimiento y el respeto mutuo. Subrayo, con respeto a nuestras soberanías. Bajo el principio de la independencia, de la autodeterminación de los pueblos y de la no intervención. La raíz común de los principales problemas que nos aquejan es la misma: la pobreza, la desigualdad, la postración del campo, la desintegración social, la marginación y la negación histórica de derechos efectivos para las mayorías. Esas son las circunstancias que dan origen a la migración y a la delincuencia, a las adicciones y a la violencia. La otra cara de la moneda es el desarrollo y la paz social, que son frutos de la justicia y de una procuración de bienestar para las poblaciones, sin afán de imponer soluciones ni de intervenir en asuntos internos, como ya lo he mencionado. Hemos dispuesto a ayudar a los países, a las naciones más cercanas, más entrañables en lo cultural, en lo geográfico, en lo histórico y, repito, en lo afectivo. La fórmula que estamos aplicando en México para reactivar el campo, cuidar la naturaleza, crear empleos, rescatar a los jóvenes de la marginación laboral y educativa y crear, en fin, las condiciones de bienestar que demandan y merecen las mayorías de esta Mesoamérica contemporánea. Estamos convencidos de que así, atendiendo las causas, los orígenes de la violencia, las bandas delictivas se irán quedando sin jóvenes a los cuales reclutar
programas como Sembrando Vida, que ofrece a miles de productores del campo una paga mensual para que siembren en sus parcelas o pequeñas propiedades árboles frutales y maderables, no solo para remontar los daños causados por la deforestación y la explotación inmoderada de las selvas y bosques, sino también para procurarse ingresos y establecer mejores medios de vida, tanto para la generación actual como para las futuras en las comunidades rurales del país. Hemos establecido asimismo el programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el cual permite a las y los muchachos que han llegado a la edad laboral o universitaria capacitarse para el trabajo en calidad de aprendices en una diversidad de empresas privadas, organizaciones sociales o instituciones públicas, con una remuneración, con un sueldo, con un salario a cargo del Estado y con el compromiso de sus tutores, donde están laborando como aprendices, de que se les van a enseñar habilidades que faciliten su inserción en el mercado laboral. También estamos otorgando 11 millones de becas para estudiantes de escasos recursos económicos, desde el nivel básico hasta el posgrado. Tenemos, por otra parte, la pensión universal para adultos mayores, por medio de la cual todo aquel que haya llegado a los 65 años tiene derecho a recibir un monto bimestral que este año llegará casi a los $200 y que se irá incrementando con el tiempo. Nuestro objetivo es que para principios del 2024 cada adulto mayor en nuestro país tenga garantizado un ingreso económico equivalente a $300 cada 2 meses. Existen otros programas para grupos vulnerables, pero les he referido solo los principales, aunque se otorga prioridad absoluta a los grupos indígenas. Todos los programas de bienestar se aplican y buscan que beneficien de manera universal, es decir, a todos, y los hemos elevado a rango constitucional. La ejecución de esta política de bienestar permitió a millones de hogares enfrentar los meses más duros del confinamiento por la pandemia, cuando la economía prácticamente se paralizó y muchos se quedaron sin sus ingresos regulares. La migración, como todos sabemos, amigas, amigos de Guatemala, es la evidencia de la injusticia. Mi gobierno se ha propuesto erradicar las condiciones de pobreza, insatisfacción e inseguridad que la originan, para que nadie tenga que abandonar su hogar, su familia y su tierra por hambre o por violencia, al verse obligado a vivir los peligros del trayecto en México, ni la discriminación y la persecución policial al norte del río Bravo, que solo emigren, esto lo hemos hablado con el presidente Yamatei, que solo emigren quienes desean hacerlo por motivaciones más amables, que la migración sea optativa, no forzosa. Nuestro principal compromiso con los migrantes mexicanos en Estados Unidos es construir un país
al que puedan y quieran regresar y que no expulse a ninguno de sus habitantes. Esta es la misma propuesta que estamos haciendo de manera respetuosa para nuestros hermanos de Guatemala, de Honduras, de El Salvador. Soy consciente de que para aplicar en estas naciones hermanas programas como los que estamos llevando a cabo en México, es indispensable que Estados Unidos aporte los recursos necesarios, y en diversas ocasiones he abordado el asunto con el presidente Biden, con la vicepresidenta Kamala Harris y con otros funcionarios de Washington. Estoy convencido de que solo con la cooperación internacional lograremos poner un punto final al doloroso fenómeno de la migración, doloroso fenómeno de la migración que causa mucho dolor, que causa muerte. No podemos enfrentar el fenómeno migratorio con puestos fronterizos únicamente, o con leyes más severas, o con muros y policías, sino con bienestar, con seguridad y paz en los puntos de partida de los viajeros, en los lugares de origen de los migrantes. Nosotros tenemos programas y se ofrecen a los migrantes, pero el que sale de su pueblo ya lleva la idea de llegar a Estados Unidos. Además, por el tráfico de personas que lamentablemente existe, ya cuando llegan a México ya llevan un acuerdo, un contrato con un coyote, y ya aunque se ofrezcan oportunidades, ya no es posible que se queden a trabajar en nuestro país. Por eso insistimos que lo mejor es atender el problema en las comunidades de origen, de donde es la gente. Allí es donde hay que procurar que haya desarrollo, que haya empleo, que haya bienestar. Me parece, lo digo sinceramente, inexplicable que en Washington, en el Capitolio, se haya retrasado tanto la aprobación de los $4,000 millones que ofrecieron invertir en la generación de bienestar en los países centroamericanos, aun cuando el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris han estado haciendo gestiones para ello. Son cosas distintas, no se debe de comparar a tabla rasa, pero ya se aprobaron más de $30,000 millones para apoyar en la guerra a Ucrania, y llevamos 4 años desde que estaba el presidente Donald Trump planteando que se apoye con $4,000 millones, y hasta el día de hoy no hay nada, absolutamente nada. Por eso vamos a seguir insistiendo respetuosamente en la necesidad de la colaboración de Estados Unidos. Más allá del fenómeno migratorio, estoy convencido de que
este continente debe avanzar, nuestra América, toda América, hacia una integración económica y comercial sin exclusiones, al margen de diferencias ideológicas y, como lo ha expresado varias veces el presidente Biden, en pie de igualdad entre nuestras naciones, que nadie excluya a nadie. Ya basta de las hegemonías, ya basta de la política que se ha impuesto por más de 2 siglos en nuestra América. Necesitamos la unidad, necesitamos el respeto a las soberanías de todos los países, que se respete la soberanía de Guatemala, que se respete la soberanía de México, y como aquí lo mencionaba el presidente Yamatei hace un momento, recordando a el benemérito de las Américas, Benito Juárez, que se haga valer la frase de que entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz. Por lo pronto, estimado presidente Yamatei, amigas y amigos de Guatemala, tenemos por delante la tarea inmediata de impulsar la paz y el bienestar de nuestras naciones y la colaboración fraterna entre ellas. Que el Usumacinta y el Suchiate no sean murallas y que recobren la condición de arterias de comercio, cultura y fraternidad que tuvieron cuando los olmecas y los mayas, nuestros antepasados, navegaban por esos ríos bellos, extraordinarios. Continuarán, por lo que corresponde a México, los apoyos fiscales y la gasolina barata en la frontera con Guatemala. Se convertirá en realidad el nuevo ferrocarril del Istmo de Tehuantepec hacia la frontera con Guatemala. El Tren Maya, 1.500 kilómetros, que comprende a 5 estados del sureste, 3 de los cuales tienen colindancia con Guatemala: Chiapas, Tabasco, Campeche, más Yucatán y Quintana Roo. El Tren Maya se va a inaugurar en diciembre del año próximo y tendrá una estación de pasajeros y de carga en Tenosique, Tabasco, a 50 kilómetros de El Ceibo, en la frontera de nuestros países. Y se mantendrá, y eso es lo más importante, presidente Yamatei, se mantendrá inalterable, con respeto y con fraternidad, el trato de amigos y de hermanos con este pueblo de Guatemala, de tanta cultura, de tanta historia y de tanta dignidad. Muchas gracias. Usted, presidente, muchas gracias. Con el mensaje del señor presidente de los Estados Unidos mexicanos, excelentísimo señor Andrés Manuel López Obrador, damos por concluida esta conferencia conjunta. Muchas gracias por su presencia. Gracias. Hay muy buenas noticias por contar, que en nuestra Guatemala se hicieron realidad. El compromiso por la salud y bienestar a nuestra gente siempre brindar. Crecimos en nuestra economía, trabajamos día a día en la seguridad. Alimentamos a nuestros niños y mes a mes nunca faltó la provisión.
Guatemala no se detiene, hoy todos nos damos cuenta que viva lo positivo.